el Mundial muchas veces nos presenta a los países una oportunidad de celebrar y distraernos, y en algunos lugares también se ha presentado el drama, García. Es súper común que el fútbol sea drama y nada más. Si de hecho es la perspectiva con que lo vemos, porque fíjate, para el que gana es celebración, pero para los que pierden es un trauma que no se acaba jamás. Y además es una cosa muy curiosa porque eso no ocurre con ningún otro deporte. Mira, por ejemplo, México es potencia de tiro con arco. ¿Tú sabías eso? Bueno, no te jode que somos potencia mundial de tiro con arco y todos los años ganamos mundiales de tiro con arco. Somos los más fregones del planeta para eso de la arquería. ¿Y tú has visto alguna vez que alguien salga a darle la vuelta al ángel de independencia porque ganamos el mundial de tiro con arco? ¿Tú has visto hordas de mexicanos pintándose la cara con los colores de la bandera y gritando así desaforados porque triunfamos? No. Eso no se ve. Es lo que decía hace bastante tiempo y muy bien Pelé. Solo existen dos deportes en el mundo, el fútbol y los demás. Y curiosamente, todos los demás nos valen madres. Lo único que puede provocarnos delirios de éxtasis o una depresión que te pueda llevar al suicidio es el fútbol. Y es justamente de estas grandes tragedias del fútbol, una de esas que llevó al primer gran suicidio colectivo por este deporte, de lo que vamos a hablar en nuestras pendejadas célebres de hoy, que es el maracanazo. La historia de cómo es así de ojete es el fútbol. Verás, la historia empieza así. El maracanazo es una expresión que en el fútbol se refiere a una derrota inesperada y terrible. Es como cuando dices, le tocó su Waterloo para los militares o te contó tu conteo del IFE para el peje. El nombre proviene de un partido mítico que se hizo en el recién inaugurado estadio de Maracaná en Río de Janeiro durante la cardíaca final del Mundial de 1950, donde la selección brasileña era la favorita para ganar. Había terminado, quiero ponerte en contexto, había terminado la Segunda Guerra Mundial, donde la cual pues, se suspendió durante todo ese tiempo los mundiales de fútbol. Y además, los últimos dos realizados, el de Italia de 1934 con Mussolini y el famosísimo Mundial de Francia de 1938 con la famosa consigna de Mussolini de vencer o morir, donde amenazó de muerte a la selección italiana de fútbol si no regresaban con el trofeo del Mundial de la FIFA. De ahí la famosa frase de Winston Churchill de que los italianos pierden guerras como si fueran partidos de fútbol y juegan partidos de fútbol como si fueran guerras. Y es totalmente cierto. Bueno, pues esto había dejado una discordia entre todas las federaciones y todos habían hecho boicots y se habían pasado a los bandos de cada uno de los países de la contienda. Total que había quedado entre todos los miembros de la FIFA y todos los que organizaban y jugaban fútbol un verdadero ambiente de chinga tu madre, chinga la tuya. Había como muy mala yuyu y el Mundial de 1950 por fin iba a ser un bálsamo de redención donde todos iban a volver a ser hermanos y el fútbol y la pelota en la cancha iba a volver a hermanar a todos los países del planeta y en una éxtasis idílicos iban a volver a dar la mano y iban a gritar gol todos juntos. Y en esta luminosa visión se dedicaron a hacer el primer mundial de fútbol que se hizo después de la guerra. Inglaterra, que era la inventora del juego, regresaba después de años de estar afuera de la FIFA y asistía a su recién independizada colonia, que era la India. Y participaba también la nueva Yugoslavia, un país recientemente creado después de la Segunda Guerra Mundial, que era el primer país socialista creado por los países capitalistas. Acudía también México, algo que siempre pone a todo el mundo contento en México. Iba Uruguay, el primer campeón del mundo de la FIFA. Había como muchas razones para suponer que esta presencia en el Mundial iba a hermanar al nuevo orden que había surgido después de la Gran Guerra. Uruguay
había organizado y había ganado la Copa de 1930, el primer mundial de fútbol que se hizo fue en Uruguay, pero luego boicoteó todos los mundiales. Boicoteó el de 1934 y luego el de 1938 y por tanto no participó más. Así pues, oficialmente nadie le había quitado a Uruguay el título de campeón del mundo, porque había ganado el primero y todos los demás ya no participó. La Federación Uruguaya aceptó participar en el Mundial de Brasil de 1950 y esto le daba al mundo, al menos al del fútbol, una sensación de restablecimiento de la armonía y la fraternidad en el nuevo orden internacional. Para este campeonato, los brasileños construyeron la madre de todos los estadios, un coloso, una verdadera obra de ingeniería que todavía hoy sigue impresionando. El estadio más grande del mundo en su momento, una enorme masa a la cual llamaron Maracaná, con capacidad para 78.838 espectadores. Quiero repetir esta cifra, 78.838 espectadores, porque quiero que la memoricen. Va a ser muy importante para lo que después les voy a contar. Entiéndanme que nunca había hecho nadie un estadio tan grande. Y esta cosa tan inmensa era con lo que Brasil quería demostrar que era el gran gigante de América. Bueno, para que nos demos una idea, aunque la final de este mundial entraron en... Quiero que nos demos una idea de esto, de la cantidad, porque para la final del estadio, la gran final, entraron en ese estadio 5 veces más personas de las que oficialmente cabía. Es decir, no cabía un maldito alfiler y entre persona y persona no pasaba el aire. Estaban unos al lado del otro como si fuera vagón del metro Pino Suárez a las 7 de la mañana. Así estaban todos metidos en el estadio para la gran final de fútbol de 1950, donde se dio el maracanazo. Esa final continúa siendo además el récord de asistencia de público en partidos oficiales. No se ha superado hasta la fecha. Brasil no solo tenía el estadio más grande del mundo, sino que también tenía la selección más grande del mundo. Así como para las Olimpiadas de Alemania del 36, Hitler dicho Ein Volk, Ein Führer, para el Mundial de Fútbol de 1950, el gobierno de Brasil decía Brasil o más grande del mundo. En fin, cosas que hacen los gobiernos. Nada más faltaba que, en consecuencia lógica, por supuesto, ganaran este campeonato mundial, pues si tenían el estadio más grande del mundo y la selección más grande del mundo, lógicamente tenían que tener esa copa en la mano. Pero como dijo el escritor francés Jean-Paul Sartre, en el fútbol todo se complica por la presencia del contrario. Y eso fue lo que ocurrió. En el Mundial de 1950, la final se había resuelto con una liguilla entre los 4 equipos que habían pasado a las finales. México perdió en esa ocasión en los primeros 3 partidos, iniciando así una larga tradición mundialista donde la esperanza del cuarto partido siempre se desvanece. Al final llegaron solo 2 equipos. Brasil con 2 victorias acumuladas y Uruguay con solo 1. Así pues, solamente con empatar, quiero repetir esto, solamente con empatar, los brasileños ganaban el campeonato. Los uruguayos estaban obligados a ganar para ganar. El 16 de julio de 1950 se jugó la final en el Estadio Maracaná. Se encontraba atascado, como dije, metieron 3 veces más, muchas veces más de lo que cabía en el estadio. El público rugía esperando la victoria de su selección. Al descanso del primer tiempo se fueron 0-0. Quiero repetir esto, se fueron 0-0, nadie respiraba. Eso era, de veras, el partido donde se estaba jugando todo lo que los brasileños consideraban el honor, lo valioso, por lo que valía la pena estar vivos. Y
teniendo el equipo más grande del mundo, en el estadio más grande del mundo que habían construido ellos para celebrar su descomunal victoria, se fueron 0-0. Los brasileños estaban sintiéndose campeones con ese resultado, porque empatando, como les dije, ya ganaban. Pero cuando estaban colmados de felicidad, mientras que los uruguayos eran todos de excepción, sabían que el orgullo brasileño les exigía ganar la copa por goliza, no por empate. Y el siguiente tiempo iba a ser sin piedad. Tenían que demostrar que no solo eran más grandes, sino absolutamente demoledores a la hora de aplastar al rival. En fin, no iba a ser un final climático si hubieran ganado por el empate. Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés durante los 90, Uffe Ellemann-Jensen, cuando le preguntaron acerca de la victoria de Dinamarca sobre Suecia en la Eurocopa, dijo esto: si no puedes unirte a ellos, vénselos. Y eso fue lo que hicieron los malditos uruguayos. Ambas selecciones se dieron con todo en el segundo tiempo y contra todo pronóstico. El partido terminó 2-1 a favor de Uruguay. El segundo gol uruguayo, anotado por Giga, deja al estadio sin aliento. Luego, él mismo diría: solo Frank Sinatra y el Papa Juan XXIII hemos hecho callar al estadio Maracaná. Y efectivamente eso pasó. Nadie podía hablar. Los brasileños se quedaron sin aliento. Estaban pasmados viendo cómo un maldito y estúpido gol le daba la victoria a Uruguay cuando solo con el empate ganaba. Nadie se lo explicaba, nadie se mueve, nadie hace nada. Todos estaban en shock. Un desencajado Jules Rimet, el que entonces era como el dueño de la franquicia de la FIFA, baja como puede a la cancha, le da la copa al capitán del equipo uruguayo y le dice: huyan antes de que sea demasiado tarde. Lo hacen en medio de los llantos y las protestas del público que no pueden creer lo que están viendo. Si no aprovechan esos minutos de verdadera confusión para tomar la copa y largarse, seguramente no estarían vivos. Pero la promesa de que Brasil iba a ganar era algo matemáticamente imposible y había ocurrido. Para que se den una idea de cómo lo tenían ya asumida esa victoria los brasileños, quiero decirles que los principales diarios de Brasil ya habían impreso sus primeras planas con la portada que decía: Brasil campeón del mundo. Ya estaban preparados varios carros alegóricos con un gran desfile de carnaval donde se celebraba la victoria, y se habían vendido más de 500,000 camisetas que decían Brasil campeón 1950. Y algo increíble, las autoridades brasileñas habían acuñado monedas conmemorativas. Quiero repetir esto: las autoridades brasileñas habían acuñado monedas conmemorativas con los nombres de los futbolistas de la selección, una moneda para cada futbolista, que decían Brasil campeón 1950. Esta es una de las grandes joyas de la numismática mundial. Quien tenga esas monedas que por ahí circulan tiene una verdadera fortuna por su rareza y porque son monedas que conmemoran algo que nunca pasó. Pero quiero decir esto para que se den una idea de cómo tenían los brasileños de claro que era imposible que perdieran. El presidente de Brasil además ya tenía su discurso de la victoria. La confianza era tal que la banda en el estadio, la banda que tocaba los himnos de los países, con instrucciones de interpretar el himno de cada país ganador, en caso de que triunfara alguno, no tenía las partituras del himno uruguayo. ¿Para qué les iba a tener si iba a ganar Brasil? Todo estaba previsto para que ganara Brasil y pasó lo contrario. Los brasileños no lo podían creer. Hubo suicidios colectivos. Primer gran caso de suicidios colectivos por el fútbol. Cientos de brasileños se quitaron la vida ante la decepción de lo que habían visto. Y hubo un gran motín en Río de Janeiro. Autos quemados, negocios saqueados, autobuses bloqueados y la ciudad
totalmente en caos. El ejército tiene que intervenir y durante 2 días a sangre y fuego logran controlar una revuelta que no tenía fin. Y para acabarla de fregar, los mismos militares y policías que tenían que encargarse de acabar con esta sublevación popular, no podían porque estaban totalmente de acuerdo con lo que hacían los revoltosos. Ellos también estaban devastados por la derrota en el fútbol. El entrenador de la selección brasileña, Flavio de Acosta, tuvo que permanecer oculto 2 días en el estadio para evitar que lo lincharan y logró salir disfrazado de mujer. El uniforme de la selección brasileña, que era completamente blanco, fue considerado como salado, es decir, algo que daba lo que los españoles llaman el gafe, algo que genera mala suerte, y nunca más fue usado. En una ceremonia de entre desagravio y manera de quitar la maldición del maracanazo, todos los uniformes de los seleccionados del partido de 1950 fueron quemados y fue quemado también todos los que tuvieran uniformes blancos de la selección brasileña. A partir de entonces se convocó un concurso para hacer un nuevo uniforme para la selección de Brasil y había la consigna, había el dogma de que nunca jamás iban a usar el uniforme blanco porque se les recordaba al maracanazo. Algo así como lo que hizo el gobierno de Barbosa cuando llegó a Puebla, que empezó a destruir todo lo que fuera de los gobiernos panistas anteriores, todas las placas, todos los azulejos, todo lo que pareciera que recordara a ese pasado, o lo que está haciendo el PG también ahorita, todo lo que pareciera como hecho fuera de su era, de ser destruido, pues lo mismo hicieron. Y fue justamente un caricaturista, Aldir García, de un periódico del sur de Brasil, el que propone el nuevo uniforme, que es el famoso verde amarelo, que se ha hecho mundialmente famoso y es el que tienen hasta la fecha. Es el uniforme que pudo por fin quitar la maldición del maracanazo. Pero lo peor fue lo que le pasó al portero de la selección brasileña de 1950, Moacir Barbosa do Nascimento. Él quedó maldito para el resto de su vida. Quiero hacer un paréntesis. Así como Edison Arantes do Nascimento era Pelé, el nombre do Nascimento en Brasil es un nombre de negro esclavo. Aunque ahora ya están tan mezclados que puedes encontrarte una güera como la chica de Ipanema que se apellida de nacimiento, originalmente ese apellido era con lo que los portugueses denominaban a los hijos de los esclavos que no tenían apellido porque los esclavos no tenían ni padre ni madre. Entonces, digamos, ¿cómo se llama? Que si los bautizaban, se llama Manuel o se llama Pedro, se llama José. ¿Y qué seguía? Se llama José do Nascimento, es decir, el nombre de que nació porque era lo único que tenían para identificarlos. Y entonces, una forma general de llamarle que nada más tiene su nombre de pila, se convirtió en apellido y es lo que da el nombre do Nascimento. Bueno, en fin, el caso es que este pobre Moacir Barbosa do Nascimento quedó maldito para el resto de su vida. La gente huía a su paso y lo aborrecían por donde quiera que iba. Ni al expresidente mexicano Carlos Salinas le ha pasado algo así. Terminó como un intendente en el Maracaná. Fíjate qué maldición. Terminó barriendo el estadio donde ocurrió el hecho que lo dejó con esa mala yuyu por el resto de su vida y nunca pudo salir de ahí. Pero trabajaba, fíjense, cuando no había nadie, como el fantasma de la ópera. Cuando todo el mundo abandonaba el estadio, él salía para limpiar, justo para que no lo viera. Vivió como un leproso, como un apestado, como un paria, metido y escondido en el estadio Maracaná, donde ocurrió la tragedia más grande de su vida. En 1993, el pobre Moacir
Intentó visitar a la selección brasileña durante una concentración para las eliminatorias para ir al Mundial de los Estados Unidos, pero no lo dejaron pasar porque estaba salado y podía perjudicar al equipo. Al alejarse Barbosa, mientras que iba llorando, dijo: la pena máxima en Brasil son 30 años. Yo llevo 43 pagando por un crimen que no cometí. En 1997 recibió una pensión de su ex equipo, el Vasco da Gama, a condición de que nunca se parara jamás en el estadio cuando jugara. Murió en abril del año 2000 y, como dijo el comentarista Fernando Marcos, así es el fútbol. Bien, pues esta increíble y triste historia es una de las pendejadas favoritas mías del fútbol.